Adentrémonos en el velo onírico, más allá de las explicaciones que buscan anclar el misterio en la carne y el hueso. Pues si bien es cierto que el cuerpo, en su torpe transición hacia el reposo, puede generar un eco físico, una sacudida que la ciencia se apresura a etiquetar, el verdadero iniciado sabe que el cuerpo no es más que el instrumento. Y lo que el soñante experimenta como una caída, no es un mero espasmo muscular, sino la resonancia física de un evento trascendental que está ocurriendo en los planos más sutiles de su ser. Permítame guiarle a través del abismo de este sueño, para que no tema la caída, sino que aprenda a interpretar el mensaje que el vértigo le susurra. En el vasto y silencioso teatro del subconsciente, donde las leyes de la física se rinden ante la gramática del símbolo, existe una experiencia casi universal, un bautismo en el vacío que une a reyes y mendigos, a sabios y necios. Es el sueño de la caída. El mundo profano, el de la vigilia y la razón, se contenta con una explicación simple. Hablan del sistema vestibular, de una desorientación del cuerpo que se acomoda en la horizontalidad. Creen que el cerebro, confundido, emite una falsa alarma, un sobresalto para devolvernos a la conciencia. Es una explicación cómoda, ordenada, que encierra el misterio en la jaula de la neurología. Pero para aquellos que escuchan el lenguaje del alma, esa sacudida no es la causa, sino la consecuencia. Es el último y desesperado intento del cuerpo físico por aferrarse a un alma que ha comenzado un vertiginoso descenso hacia las verdades más profundas de sí misma. El soñante, esa figura etérea que somos todos cuando cerramos los ojos, no cae por un desajuste biológico. Cae porque algo en su vida consciente, en la estructura que ha construido para sí mismo, se ha resquebrajado. La caída es el símbolo primordial de la pérdida de control. Imagine al soñante de pie sobre una estructura. Puede ser un imponente rascacielos que representa su carrera y sus ambiciones, un antiguo castillo que simboliza sus creencias y valores, o un frágil andamio que es la imagen de una relación amorosa. Durante el día, en el mundo de la vigilia, el soñante puede ignorar las grietas que recorren los cimientos. Puede fingir no ver el óxido que corroe las vigas o la erosión que debilita la piedra. La mente consciente es una maestra del autoengaño, una arquitecta de fachadas. Pero en la noche, el alma no miente. Cuando el ego se duerme, la verdad se manifiesta en imágenes puras y aterradoras. El suelo bajo los pies del soñante cede. No hay aviso, no hay una segunda oportunidad. Solo el aire frío y repentino, donde antes había un soporte sólido. Esa sensación de vértigo, ese nudo en el estómago que nos despierta con el corazón desbocado, no es el miedo a la altura, es el terror a la falta de fundamento. El alma, a través de este sueño, está lanzando un grito de advertencia. El terreno que pisas no es seguro. Puede ser una señal de que la seguridad laboral que se daba por sentada está en peligro. Quizás la confianza en una pareja o un amigo se ha visto socavada por secretos o traiciones no verbalizadas. O, de forma más profunda, puede que el propio sistema de creencias del soñante, las ideas sobre las que ha construido su identidad, ya no le sostienen. La caída es una dramática representación de la inseguridad, la vulnerabilidad y la ansiedad que se arrastran bajo la superficie de la vida cotidiana. El soñante se siente impotente, a merced de fuerzas que no puede controlar, cayendo hacia un resultado que teme inevitable. Como todo buen intérprete sabe, el diablo y el dios habitan en los detalles. No todas las caídas son iguales. El escenario del descenso revela la naturaleza del conflicto interno. La caída desde un edificio o estructura artificial. Como se mencionó, esto apunta directamente al mundo construido por el hombre, la carrera, el estatus social, las finanzas. Es el miedo al fracaso profesional, a la ruina económica, a perder la posición que tanto esfuerzo ha costado alcanzar en la jerarquía social. El soñante se siente abrumado por las expectativas, propias o ajenas, y teme no estar a la altura. La caída desde un acantilado o montaña. Aquí el simbolismo se traslada del ámbito social al personal y espiritual. Un acantilado representa un obstáculo natural, un desafío inherente a la vida misma. Caer de él sugiere que el soñante ha perdido el rumbo en su camino de crecimiento. Quizás ha tomado un atajo moral, ha abandonado una meta importante o se siente incapaz de superar un reto personal. Es una caída ante las fuerzas de su propia naturaleza o del destino. La caída hacia la oscuridad infinita,
Esta es, quizás, la más aterradora de todas. No hay un suelo visible, solo un vacío negro y sin fin. Esta caída no habla de un problema concreto, sino de una crisis existencial. Es la pérdida de la fe, del propósito, del sentido de la vida. El soñante se siente desconectado de todo, flotando en la nada, sin un ancla espiritual o emocional. Es el alma enfrentándose al abismo de lo desconocido, al miedo a la muerte, o peor aún, a una vida sin significado. Ser empujado. Si en el sueño otra persona provoca la caída, el mensaje es de una claridad dolorosa. El subconsciente está señalando una traición. El soñante se siente saboteado, traicionado o presionado por alguien en su entorno. La identidad del empujador, si es reconocible, es una pista crucial que la mente consciente ha estado evitando procesar. Lo que sucede al final de la caída es tan importante como la caída misma. La mayoría de las veces, el soñante se despierta bruscamente antes de tocar el suelo. El mito popular dice que si uno muere en el sueño, muere en la vida real. La verdad simbólica es mucho más profunda. Despertar antes del impacto es un mecanismo de defensa del alma. Significa que el problema que provoca la caída en la vida real aún no ha llegado a sus últimas consecuencias. Hay tiempo para reaccionar. Es una llamada de atención urgente. Despierta y cambia de rumbo antes de que te estrelles. El subconsciente te está dando la oportunidad de evitar el desastre, de encontrar una red de seguridad o de aprender a volar. En las raras ocasiones en que el soñante sí aterriza, el significado cambia drásticamente. Si el aterrizaje es fatal, puede simbolizar el final necesario de una etapa de la vida. Es una muerte simbólica que precede a un renacimiento. Significa que hay que dejar que una parte de uno mismo, un trabajo, una relación, una vieja identidad, muera para poder empezar de nuevo. Si el soñante aterriza y sobrevive, o incluso aterriza suavemente, el mensaje es de una resiliencia inesperada. El sueño está diciendo, aunque temas lo peor, aunque creas que esta situación te destruirá, tienes la fuerza para soportarlo. A veces, caer es la única manera de darse cuenta de que uno puede volver a levantarse. Y si la caída termina en el agua, el simbolismo se sumerge en el reino de las emociones. El agua es el subconsciente, los sentimientos reprimidos. Caer en ella es una invitación a dejar de luchar contra las propias emociones y a sumergirse en ellas. Es un llamado a la introspección profunda, a limpiar lo que necesita ser purificado, aunque el proceso pueda parecer abrumador al principio. Volvamos ahora a esa explicación científica del principio, pero veámosla con nuevos ojos. Dicen que el sueño ocurre justo al quedarnos dormidos. Este estado, conocido por los místicos como el umbral hipnagógico, es un espacio liminal, una frontera sagrada entre el mundo consciente y el inconsciente, entre la materia y el espíritu. En este instante mágico, el alma comienza a desprenderse de su anclaje físico para iniciar su viaje nocturno por los paisajes oníricos. La descompensación de la que habla la ciencia no es un error. Es el momento exacto en que la conciencia del alma se separa de la conciencia del cuerpo. La sensación de caída es, en realidad, el vértigo de esta transición. A veces, el alma se retira demasiado rápido, o la mente consciente, temerosa de soltar el control, tira de ella bruscamente hacia atrás. Esa sacudida que nos despierta es el espíritu cayendo de vuelta a su recipiente carnal. Es un recordatorio de nuestra doble naturaleza. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, y a veces, el acoplamiento entre ambos mundos es brusco y discordante. El sueño de caer, en este contexto, es la sensación misma de cruzar el umbral, un atisbo del vertiginoso viaje que el alma emprende cada noche. Así, la próxima vez que el soñante sienta que el suelo desaparece bajo sus pies en la oscuridad del sueño, no debe sucumbir al pánico. No es un presagio de muerte ni un simple fallo neurológico. Es un mensaje sagrado, una carta urgente enviada desde las profundidades de su propio ser. Debe preguntarse, con honestidad brutal: ¿qué base en mi vida se está tambaleando? ¿De qué pedestal tengo miedo de caer? ¿Qué control siento que estoy perdiendo? ¿Hay alguna verdad que he estado ignorando y que ahora me arrastra hacia el abismo para que la enfrente? El sueño de caer no es una maldición, es una brújula. Señala directamente las inseguridades y los miedos que requieren nuestra atención. Nos obliga a mirar hacia abajo, a examinar nuestros cimientos.
a fortalecer lo que es débil y a soltar lo que ya no nos sostiene. Pues, en última instancia, el objetivo no es evitar la caída a toda costa, sino aprender, en el proceso, a desplegar las alas que no sabíamos que teníamos.